9 de la mañana, 29 minutos. Y bueno, ahora sí vamos a hablar sobre una investigación que realizó la Universidad Javeriana sobre qué tanto se desinfectan las frutas que consumimos. Y no tanto qué tanto desinfectamos, sino qué se encuentran en esas frutas y verduras. Y esto se basa en una investigación que realizó la Universidad Javeriana. Un grupo de investigadores analizaron muestras de fresas y de lechugas y encontraron que estos dos productos tienen microorganismos pues que en su momento pueden afectar la salud de los que la consumen. Profesora, está con nosotros ahora sí, la profesora del Departamento de Microbiología, Fitson Vesga, a quien saludamos con los buenos días. Profesora, bienvenida a la UD Estéreo. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, profesora, qué bueno tenerla con nosotros. Cuéntenos en qué consistió este estudio, esta investigación. Bueno, la investigación tiene buen sonido. No, profesora, no la escuchamos bien. No sé si tiene manos libres. La invitamos para que no los vaya a usar para poderla escuchar directamente por el teléfono, que es más fácil así, tener un sonido más óptimo. Vale, un segundo. Gracias, profesora. Bueno, les comento que se nos cayó la llamada. Les comento que esta investigación, pues, es una investigación que se hizo en diferentes plazas de mercados de Bogotá. Se analizaron algunas fresas que se cultivaron en municipios de Chocontá, de Huasca, de Cibaté, mientras que las lechugas procedían de cultivos establecidos en Chía, Cota, Cajicá y Zipaquirá. Allí se utiliza agua del río Bogotá y sus afluentes para el riego, a pesar de que sus niveles de contaminación oscilan entre aceptables y moderados. Pues es importante hablar de estos temas, Oscar. Claro que sí, y además porque esto no hace acepción de personas en tanto, pues estábamos hablando de la salud. He ahí también los residuos que se pueden tener, las aguas que se manejan al momento de hacer la limpieza de las mismas, incluso pues se hace un trabajo de cosecha, luego de abastecimiento en centrales, en tiendas de barrio, bueno, pues de allí también la necesidad, entonces siempre de mantener estos hábitos y pues de, por supuesto, indagar en esta investigación. Así es, profesora, adelante, buenos días. Buenos días. Ahora sí nos escuchamos mejor. Profesora, cuéntenos en qué consistió esta investigación. Vale, entonces la investigación, básicamente lo que hicimos fue analizar unas muestras de fresas y de lechugas en diferentes entornos o diferentes orígenes. Es decir, evaluamos unas fresas directamente de cultivo, otras adquiridas en plazas de mercado en Bogotá y otras adquiridas en supermercados también de Bogotá. Todo esto al azar. Nuestra intención era verificar un poco cuánto estaba influyendo la calidad del agua que se usa en los riegos y por eso escogimos los cultivos cercanos a las cuencas del río Bogotá. De igual forma, pues también hicimos en plaza de mercado y en los supermercados con el fin pues como de evaluar un poco el transporte, la manipulación y demás. Lo que encontramos claramente es que sí hay ciertos niveles de contaminación, tanto en los tres puntos de muestreo, es decir, en los cultivos directamente, en las plazas de mercado y en los supermercados. Evaluamos no solamente lo que pide la normativa colombiana, también evaluamos otra serie de indicadores que nos sirven como un control para la calidad microbiológica de productos y encontramos pues en algunos productos dentro de las muestras evaluadas que presentaban unas concentraciones superiores a las permitidas por la normativa. ¿Esto qué puede deberse? En el caso del cultivo, pues con lo que se está regando, que es agua del río Bogotá. Nuestras investigaciones de años atrás han revelado pues que el río realmente está bastante contaminado. Y en cuanto a los resultados obtenidos desde plazas de mercado y en supermercados, pues
la contaminación puede deberse a múltiples factores. Uno, pues la manipulación, otro durante el proceso del transporte, en fin, una cantidad de factores que pueden llegar a influir en esto. Bueno, profesora, es decir que en este caso, ustedes en esta investigación han podido determinar, digamos, ese riego que se hace con los cultivos que se toma, pues, el agua del río Bogotá. ¿No se le hace de pronto algún tratamiento al agua a la hora de hacer el riego, antes de hacer el riego, o sale directamente como viene del río? Esa parte no la indagamos directamente con los agricultores, pero lo que pudimos evidenciar cuando estuvimos tomando las muestras es que ellos toman el agua directamente del río, en algunas fincas la acumulan en unos tanques y hacen un tratamiento corto que realmente no es que sea el más óptimo. Esto para las épocas de sequía, pero en realidad ellos no le hacen ningún tratamiento previo al agua, riegan directamente con lo que tiene el río. Claro, claro, ahí está entonces este dato. Bueno, ustedes investigan puntualmente las fresas y las lechugas, pero se podría decir que otras frutas y verduras tendrían, digamos, esta misma situación, estos mismos microorganismos. Podría presentarse. Nosotros nos enfocamos solo en estos dos productos, pues fue un poco iniciativa del estudiante que trabajó con nosotros, este fue su trabajo de grado, porque nuestra línea de investigación en realidad es toda la parte de calidad de agua. Entonces, ella lo que quiso fue como, miremos cómo está afectando el río y la calidad del agua del río pues, en los productos que nosotros pues, vamos a consumir. Y esto pues como en aras de empezar a hacer un poco más un contexto global en cuanto al tema de una sola salud, salud ambiental, salud humana y salud animal como un conjunto. Y esto viene pues del concepto de el agua es fundamental para todo ser vivo. Profesora, muy interesante esta investigación que ustedes han podido realizar, este estudio más bien en lo que respecta a consumo de ciertos productos, en este caso pues frutas y verduras, fresas y lechugas. Pero ¿qué pudieron ustedes evidenciar a manera de microorganismos puntualmente con nombres? Vale, puntualmente con nombres nosotros hicimos indicadores como coliformes totales, E. coli, salmonella. El caso de salmonella es importante recalcar que sí está normatizada aquí en Colombia, pero en algunas muestras encontramos una concentración superior a la permitida. Los otros microorganismos que nosotros evaluamos no hacen parte de normativas colombianas, pero sí son microorganismos como enterococos, como Clostridium, que también son unos indicadores de contaminación fecal. Lo que pasa es que ellos no nos discriminan a nosotros si es contaminación fecal humana o animal. Por eso también incluimos una serie de análisis que es para discriminar el origen de la contaminación, basados en el uso de la detección de ciertos fragmentos de material genético de unos microorganismos, como son los bifidobacterios. Estos nos revelaron la presencia de una contaminación mixta, tanto animal como humana. Y adicionalmente nosotros en todas nuestras investigaciones estamos incluyendo la detección del ADN del Helicobacter pylori, que pues es bien conocido que es la bacteria que está directamente relacionada con la gastritis en los humanos y uno de los factores que puede llegar a producir un cáncer gástrico. También encontramos presencia del ADN de Helicobacter pylori. ¿Pero esto qué significa? Esto significa que tenemos una contaminación de origen fecal humano, claramente, porque esa es una bacteria que solo infecta a los humanos. Pero el hecho de haber encontrado este ADN no significa que las fresas y las lechugas vayan a ser un vehículo de transmisión de la bacteria para causar infección en el humano. Para eso tenemos que hacer una cantidad de estudios adicionales y pues no era como el objetivo inicial de esta
de esta investigación. Nuestro objetivo en el uso de la detección del Helicobacter pylori es más poderlo proponer como un verdadero marcador que nos discrimine el origen de la contaminación, ya que si lo encontramos, es más que claro que la contaminación es netamente de origen humano. Profesora, usted nombró ya algunos de los nombres de estos microorganismos y qué tipo de enfermedades podría desencadenar uno específicamente. Cuéntenos más qué otros microorganismos de los que usted nombró, qué enfermedades podrían también desencadenar en la vida de los humanos. Estos microorganismos que nosotros evaluamos más que llegar a causar una enfermedad en el humano, lo que nos indican es la presencia de posibles patógenos que sí pueden causar enfermedades gastrointestinales, como es el caso de los fagos o los bacteriófagos que detectamos. Ellos son un indicador indirecto de la posible presencia de virus entéricos que pueden llegar a causar pues diarreas, gastritis y demás, pero estos indicadores como tal no producen la enfermedad. Usted nos decía al inicio de la entrevista que esto se debe también a que esta contaminación de estos productos se da en parte por el riego que reciben en su cultivo del río Bogotá, pero también la línea, en la cadena de cuando se cosecha, cuando se llevan desde el campo hacia la ciudad, esa línea, que pudieron determinar qué otros microorganismos en esa cadena de suministro, llamarlo de cierta manera, tienen estos productos. No, nosotros evaluamos directamente los indicadores en los 3 puntos. Entonces, lo curioso es que en las granjas, en las fincas, perdón, encontramos alguna presencia de algunos de esos indicadores, en las plazas de mercado otras, en los supermercados otros. O sea, no es una constante. Además, nosotros no hicimos una trazabilidad del producto que adquirimos en una finca, si fue el mismo que se transportó a la plaza de mercado. No, todo esto fue aleatorio. Hablemos sobre, ustedes también en el estudio pudieron determinar que estas fresas que se analizaron son de ciertos municipios, lo mismo que las lechugas. ¿De qué parte de Cundinamarca son? Se evaluaron diferentes municipios, bueno, procuramos que fueran municipios que tuvieran paso directo pues del río Bogotá allí, y estos municipios pues fueron, a ver, te cuento, fueron como cerca de Cajicá, Porcota, Pochía, Tocancipá, Cachancipá. Tuvimos otros que fueron en Huasca y algunas de Chocontá y algunas en Cibaté. Buen dato, profesora. ¿Y por qué escoger fresas y lechugas y no otro producto? Bueno, en cuanto a las lechugas, porque sí hay muchos estudios que han revelado que ellos son como reservorios de diferentes microorganismos que sí pueden ser patógenos directamente del humano, como los parásitos y demás. Y las fresas fue una curiosidad más nuestra, debido pues a que es un producto y es una fruta que se consume directamente, y además sus características morfológicas externas pues podrían ser un buen reservorio para los microorganismos, ya que pues, toda porosa y ese tipo de cosas. Ah, profesora, muy interesante. Bueno, usted ya nos ha expuesto al detalle todo lo que respecta a la investigación. Ahora le preguntamos acerca del planteamiento de acciones de mejora para mitigar estos efectos que puede afectar la salud de las personas. Un llamado a los gobiernos, quizás aquellas empresas privadas que se encargan justamente pues, de velar también por el suministro de estos alimentos adecuadamente. ¿Qué podríamos decir como acciones de mejora que se puedan plantear desde ustedes como autores de este estudio? Nosotros como acciones de mejora, pues primero que todo, más que una acción de mejora, proponemos un poco la conciencia de la comunidad y del consumidor. De la comunidad en cuanto a
realmente la preservación de nuestros recursos hídricos. Yo creo que eso es lo más importante. Si no empezamos a tomar conciencia de que debemos cuidar nuestras fuentes hídricas, en realidad cada vez tenemos menos fuentes hídricas con una calidad alta para su uso. Y como consumidores el llamado es a tener un buen lavado, una buena higienización pues, de los productos que vamos a consumir en casa. Con nuestro estudio en ningún momento estamos ni satanizando, ni discriminando, ni diciendo no pueden comer fresas ni lechuga. No, claramente no. Todo lo contrario, consúmanlas, pero tengamos unas buenas prácticas de higiene y de limpieza en casa. Algo así como todo lo que nos proponían en la época de la pandemia. Profesora, Y en cuanto, dime. siguiendo esta línea de higiene y de soluciones que usted le da a uno como consumidor, ¿qué tan efectivas son estas medidas de desinfección caseras como el vinagre, el bicarbonato, el limón? Cuéntenos más sobre eso. Bueno, te cuento, esa no es mi experticia, pero lo que he hablado con mis colegas que son los encargados de la parte de alimentos, ellos dicen que sí, que tanto el uso de vinagre como el de limón y un buen lavado de los productos y luego dejarlos un tiempo, más o menos entre unos 10, 15 minutos con una solución de vinagre o con una solución de limón, ayuda muchísimo para higienizar. Bueno, ahí está entonces, y eso son recomendaciones, y es cierto, tener las recetas de la mamá, ¿no? El vinagre, el cloro, o el bicarbonato, dependiendo, El ¿no? bicarbonato, yo lo he escuchado mucho. Sí, Agua. dicen que es muy bueno también. Lo único importante es, en el caso del cloro, sí es muy importante tener en cuenta la cantidad. Es muy poquito lo que se debe poner porque en exceso también es tóxico. Claro, y termina uno, la ensalada le sabe a Peor. poco. Sí, es cierto. Ay, no, el hecho es que a uno sí le da sustico comer, digamos, como ensaladas o frutas afuera, porque digamos uno en la casa la puede limpiar, puede hacerle el mantenimiento que estamos hablando de hacerle una limpieza perfecta, pero cuando uno está afuera, entonces es recomendable como no comer ensaladas donde no, de dudosa procedencia. Sí, preferible los vegetales cocidos. En ese caso, pero bueno, aunque hay bacterias de estas que sobreviven a la cocción, me imagino. La salmonela creo que sobrevive al fuego. Si no estoy mal, usted que es experta, ¿qué nos No, dirá? la salmonela no sobrevive al fuego. Si ve, usted nos aclara esa duda. Pues, profesora, gracias por esta recomendación y no, importantísimo la importancia de ese llamado también que el estudio, pues al revelar, de mirar esas fuentes, de cómo descontaminar el agua. Claro que bueno, estamos en Bogotá en ese proceso de crear estas PETAR que permiten lograr una descontaminación de los ríos. Ojalá esto contribuya un poco a que el riego que se haga a estos cultivos pues sea mejor, con agua más limpia. Y también pues desde la gobernación y desde el mismo distrito, que las personas que trabajan en el campo pues no usen directamente el agua contaminada, sino que le hagan todo ese proceso de que se pueda hacer de limpieza para que estas frutas y verduras no tengan estos microorganismos. Gracias, profesora, por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias por la invitación. Así es, estábamos al diálogo con la profesora Fitson Vesga. Ella es profesora del Departamento de Microbiología de la Universidad Javeriana, hablando sobre esta investigación que ellos realizaron sobre frutas y verduras, especialmente lechugas y fresas, donde encontraron microorganismos que pues preocupan un poco a la salud.